Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas, que como siempre mi corazón se llena de gozo y alegría al estar acompañándolas en este camino que nos ha invitado Jesús para aprender el anuncio de su reino, el reino de Dios, el reino de su misericordia. Y no podíamos dejar de mencionar lo que cada día estamos más enamorados de Jesús. Y eso es un buen signo de que hemos ido aprendiendo y recibiendo la gracia que Dios nos ha dado a través de estas enseñanzas. Porque lo más importante no es que tenga uno una memoria del conocimiento. No es lo más importante. Sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que hemos estado sentados y sentadas a los pies de Jesús y Virgen María, escuchando ese evangelio, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos enamora. Y no solo la palabra en el tono con que nos lo expresa Jesús, sino la mirada de Jesús que con su misericordia nos abraza y nos enciende en ese amor maravilloso de Dios y nos hace sentir importantes en su reino. Nos hace saber que a través de Él nosotros accesamos a ese reino de Dios que es ese amor misericordioso, infinito y eterno. Así que, ¿cómo no sentirnos felices y gozosos cada vez que nos reunimos y pedimos la presencia de nuestro Dios para que se haga presente entre nosotros, que nos demos cuenta, que tomemos conciencia, vivimos en Él nos movemos, en Él existimos, pero cuando oramos, estamos pidiéndole a Él que se haga, que nos haga presente en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que podamos sentir su amor. Y algo importante de lo que hemos venido aprendiendo es que cuando cuando oramos al Señor, no creamos que somos nosotros los que hemos tomado la iniciativa. O como cuando nos reunimos para esta catequesis, no fuimos nosotros, ni ustedes ni yo, los que decidimos hacer esto, sino que fue el Señor el que apartó su tiempo para nosotros. Y por eso es que participar en estas enseñanzas es tener respeto a ese Dios que me invita a aprender de Él, a amarme, que me invita a sanar mis heridas y a fortalecerme en los sufrimientos que tengo, porque Él es el único que conoce cuál es el estado de nuestros corazones en ese momento. Yo hoy estoy lleno de la ternura de Dios. En este momento mi hija pequeña está en el hospital dando a luz a mi nuevo nieto en este preciso momento. Y yo le dije a ella que iba a estar en oración y le ofrezco al Señor esta enseñanza. Y les agradezco a ustedes sus oraciones que me ha mantenido en oración. Yo sé que cuando oran por mí, oran también por mi familia. Entonces, esa ternura del amor de Dios que viene a nuestra casa, que viene a nuestro hogar, permea mi corazón, ¿verdad? Lo tiene bien tierno esta noche. Y esa ternura también quiere el Señor que tú la sientas en esta enseñanza. Si quiere que tú percibas en las palabras que van a ser proclamadas de su evangelio, esa mirada misericordiosa que Jesús te está dando esta noche, como nunca te la ha dado. O, mejor dicho, como siempre te la ha dado, pero nunca te has dado cuenta de la misma manera que Él te está amando con sus ojos. Y entonces él está feliz de que tú estés con Él, que estemos todos nosotros sentados allá a sus pies. Está feliz. Y nos mira con ese amor de misericordia que no nos está exigiendo que seamos como un genio Einstein, ¿verdad? O una Marie Curie, que fue premio Nobel, ¿verdad? De física. No nos está pidiendo eso, sino que Él nos ama a nosotros por lo que somos por Él. Ahí es donde nos ama, no por lo que tenemos, hacemos, creemos ser, sino que lo que somos para Él. Y somos tan importantes que
esa invitación que nos hace constantemente a enamorarnos de Él no se nos debe olvidar nunca, porque Él siempre nos está trayendo con su amor y su misericordia, para que cada vez que nos dejamos enamorar por Jesús, Él nos vaya inundando de su misericordia. Cada vez que nuestro corazón se va transformando en el corazón de misericordia de Jesús, ahí el Señor nos está enseñando el reino de Dios, porque el reino de Dios es Jesús. Es el corazón de misericordia de Jesús que refleja el corazón del Padre y ese amor que representa ese amor entre el Padre y el Hijo y que se permea hacia nosotros, rebalsa hacia nosotros del corazón de Dios, de ese corazón trinitario, es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo aviva su presencia en nuestro interior porque lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. Y ahí ha morado desde ese momento, haciéndonos hijos de Dios y herederos de sus promesas. Y dentro de esas promesas está el reino de Dios. Está el amor eterno e infinito que Dios nos tiene. Así que lo que hemos ido avanzando ha sido eso. Eso es lo importante. El dejarnos amar por Dios y saber que su misericordia ya ha tomado control de nuestro corazón y también de nuestra mirada, como mirábamos en las enseñanzas pasadas. Ha tomado nuestra mirada y la ha transformado en esa mirada que contempla toda la creación, a todos los seres humanos, a todos los animales, las aves, y todo lo inanimado, como las piedras o los satélites o el firmamento, el cielo, el sol, en fin, ¿verdad? Todo lo que existe para que lo podamos contemplar, ¿verdad? Y hoy mire, hoy voy a contemplar dentro de unos minutos que me manden la primera foto de mi nieto, porque ya sabemos que es nieto. Yo lo voy a contemplar. Y lo contemplé hace unos minutos porque estaba orando ante el Santísimo. Y allí en el Sagrado Corazón de Jesús deposité a mi hija y a mi nieto para que todo saliera bien según su voluntad. A mi yerno, a mi esposa que está acompañándolos, a mi, a mi nieta, la chiquita, ¿verdad? Que ella ahora va a tener un hermanito. Los puse ahí, en ese corazón sagrado de Jesús. Y él los llena de su misericordia. Y eso, usted ¿cómo cree que hace que sienta mi corazón? Yo me siento lleno de gozo y alegría, porque yo sé lo que es tener el amor de Dios en mi corazón. Y sé también que Él le ha dado ese mismo amor y misericordia a mi esposa, a mi hija, a mi yerno, a mi nieta, a los papás de mi yerno, a mis suegros, a sus hermanos, a los hermanos de Gaby. En fin, a todos nos ha llenado de su amor. Y entonces, antes yo decía que la presencia del hijo, del niño que nace, es un regalo del amor de Dios. Y es así, ¿verdad? Pero también es un regalo de misericordia para cada corazón que es miembro de la familia. Porque no es solamente la madre la que está disfrutando a su hija, sino que sus hermanos y sus hermanas están felices y gozosos. Ahorita todos están en oración para que todo salga bien. Y eso también me da felicidad. Saber que ellos confían en Dios, que han aprendido a hacer oración, que han aprendido a confiar en que pidiéndole a Dios todo va a salir bien según la voluntad de Dios. Y precisamente eso, hermanas, es lo que hemos venido aprendiendo, de cómo podemos nosotros conducir a nuestra familia a vivir esa experiencia del reino de Dios que nosotros vivimos primero, porque el Señor nos ha elegido primero a nosotros. ¿Sabe por qué? Pues ni sé ni yo sabemos por qué, porque le ha parecido bien a Dios. Él es el único que sabe por qué. Pero ¿por qué nosotros? Pues porque él lo decidió así. Tal vez en mi caso porque yo me he equivocado tanto, ¿verdad? He tenido una vida de muchas equivocaciones y me ha de haber elegido dentro de mi familia porque quería que se manifestara que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Tal vez en tu caso es porque tú eres la santa de la familia
la más inocente, la más pura, y por eso te eligió el Señor, no sé. Él sabe. Pero ¿para qué te eligió? Para que vivamos estas experiencias de la vida diaria, hermanas. Ese conocimiento que estamos compartiendo es para eso. ¿Ya? No es para dar una cátedra, no es para ganar un diploma, sino que es para que en ese encuentro personal con Jesús resucitado nos llenemos de su amor misericordioso, nos convirtamos en esa Eucaristía que comparte y comunica y comulga como la Santísima Trinidad y reflejemos ese amor misericordioso del Padre a todo aquel con el que nosotros nos relacionamos y en todo lugar y espacio y tiempo. Entonces hoy vamos a seguir en ese conocimiento que nos está abriendo, y hoy el tema 16 se llama la iglesia como servidora del reino. Pero recordemos que la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que la iglesia es servidora del reino, no nos estamos refiriendo a la institución, no nos estamos refiriendo a una estructura social o religiosa. No. Cuando hablamos de la iglesia como servidora del reino, hablamos de que cada uno de nosotros bautizados en Jesucristo nuestro Señor, que nos une el Espíritu Santo dentro de la iglesia que fundó Jesús, la iglesia católica, ¿verdad? Todos somos juntos en comunión servidores del reino. Y eso quiere decir el título entonces, la iglesia católica, es servidora del reino, porque cada uno de los miembros de la iglesia que componen esa palabra que se llama iglesia, somos nosotros. Somos seres espirituales. Somos seres que hemos sido llamados por Jesús y predestinados a servir a los hermanos y a nosotros mismos para que conozcan el reino de Dios. Hay otras personas que tienen otras misiones en el mundo, pero a nosotros nos ha elegido Dios para ser servidora del reino. Entonces el tema dice que la iglesia es servidora y al mismo tiempo es un signo, ¿verdad? Porque cuando se manifiesta el poder de la misericordia de Dios en la iglesia, ¿verdad? Cuando vemos una obra de misericordia que realiza el hospital Juan Pablo II a los niños aquí en Guatemala a través de Cáritas, que son un signo, dice, esas acciones de misericordia son un signo y un instrumento del reino de Dios, porque ahí se está manifestando el reino de Dios y su misericordia. Y entonces aprendimos en todo el transcurso de estas enseñanzas que por qué la iglesia es servidora, o sea, por qué nosotros somos servidores, por qué nosotros nos convertimos en signo e instrumento para llevar ese reino de la misericordia de Dios, porque estamos enamorados de Jesús. Y como estamos enamorados de Jesús, Él nos da su corazón misericordioso eucarístico y transforma mi corazón y ha transformado el tuyo. Y a través de esa transformación del corazón, entonces brilla en nuestros ojos su mirada misericordiosa. Esa mirada que contempla con misericordia todo lo creado. ¿Verdad? Entonces, este tema se comprende de mejor manera así. La iglesia que mira con misericordia porque mira con los ojos de Jesús. La iglesia que está integrada por discípulas y misioneras cuyo corazón es el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús. Entonces, en el tema anterior, reflexionamos que Dios espera que nosotros tengamos una participación activa como discípulas del reino. Y que la misión que anuncia el reino requiere que nosotras, las madres mónicas, como misioneras, pongamos todo de nuestra parte, todo lo que está de nuestra parte para llevar esa misión. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanas? Apropiándonos del corazón misericordioso de Jesús, asumiendo su mirada de misericordia. Esa es la manera, hermano. No es aprenderse de memoria lo que es el reino de Dios. Ya sabemos que el reino de Dios es Jesús. Pero ahora lo vamos a comprender mejor. El reino de Dios es Jesús y cuando se hace vida en mí, se hace vida en mi reino.
Entonces Jesús que vive en mí hace posible que yo anuncie el reino de Dios. Ya vieron, es bien sencilla la definición, es bien sencilla. El reino de Jesús, y si ya no soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí vive el reino de Dios. Y entonces yo ya lo puedo anunciar. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en mí? En que mi corazón ahora es un corazón de misericordia eucarístico, quiere decir que comulga, ¿verdad? Comulga, se consagra y comulga en la Santa Misa, ahí se alimenta comiendo a Jesús, asumiendo su mirada y salir al mundo a dar esa misericordia que hemos recibido. Eso es el reino de Dios. Esa contemplación que tenemos que hacer de la creación, la misma que comienza la contemplación con contemplar a Dios en su amor misericordioso para nosotros. ¿No creen usted que al decirle yo, mire, Dios está enviando ahorita a ese nieto que hace ya 9 meses lo depositó en el vientre de mi hija Gaby? Pero antes de eso estaba en el corazón de Dios. Y entonces en este corazón de Dios, él vio a Carlitos, a este pecador que les habla. Él lo vio y le dijo, en vida le voy a dar la alegría de tener un nieto, otro nieto. Le voy a dar esa alegría a Carlitos. Y me manda al nieto. Mire usted. Y él lo pensó desde que antes, ¿verdad? Antes de que siquiera lo hubiera colocado en el vientre de mi hija Gaby. Claro, a ella también le dio ese regalo, a mi esposa, a sus hermanos, en fin, ¿verdad? A su esposo. Es que ese contemplar a Dios como lo contempla Jesús, es ese descubrir el reino de Dios, hermanas. Entonces, nosotros tenemos que haber ya afinado nuestra vista. Tenemos ya que ver las cosas que nos rodean completamente diferentes de antes de recibir la enseñanza. Porque esta enseñanza lleva la gracia de la ternura de Dios. Y tu corazón ya debe estar tierno. Cada vez poco a poco, aquellos que somos duros de corazón, aquellos que hemos sido maltratados tal vez, o por la vida, o por las personas, o porque hemos sufrido mucho, o porque vivimos como que estamos a la defensiva, viendo a ver quién nos la paga, ¿no? Quién nos la debe, y aquello que no queremos soltar nuestros enojos y odios, porque si no nos sentimos como que no somos quien somos. Pero esa ternura de Dios nos va transformando en una mujer nueva, en esa madre Mónica que ahora ha contemplado a, a Santa Mónica con los ojos que la vio Jesús. ¿Cómo vio Jesús a Santa Mónica? Con una mirada llena de misericordia y alegría por ella. Y también así como pensó en Carlitos para darle otro nieto, pensó también en Mónica y le dijo, le voy a dar la conversión de su hijo. Le voy a dar la conversión de Agustín, ese bandido. Y así como lo profetizó el santo, ¿verdad? Que tantas lágrimas no pueden dejar de tener una respuesta en Dios. Claro que no. Porque, porque el Dios de Santa Mónica, el Dios que nos presenta a Jesús y nos los revela, es misericordia, es ternura, es amor por cada uno de nosotros. Y especialmente, hermanas, ustedes que son madres y que son Mónicas, porque son perseverantes en la oración, que Dios les ha dado la gracia de la fe para que lo que pidan el Señor se los conceda. Como Él les está ratificando lo mismo que hizo con Santa Mónica, va a hacer con ustedes y lo está haciendo ya. Es para que ustedes contemplen a toda persona que se les va presentando en el camino con la mirada misericordiosa de Jesús. Aunque sean agustines, como yo, aunque sean pecadores como yo, o como Agustín. Ay, dirá, ay, es que ella porque era su mamá. Sí, ella era mamá de sangre y carne. Ustedes son mamás
de estas personas espirituales. Son las mamás del reino de Dios. Entonces dice que ahora en este tema vamos a descubrir esa relación que hay entre este reino de misericordia y cada uno de los miembros que conformamos la iglesia, para precisar cuál es el papel para anunciar y propagar el reino a todos los pueblos. Porque yo he escuchado a veces en las historias que dicen es que la iglesia aquí, es que la iglesia allá, pero si somos nosotros la iglesia, hermano. Como que si nosotros nos quisiéramos desatender de esa responsabilidad. Pero hoy el Señor nos llama a través de esa catequesis y nos dice, la relación entre el reino y la iglesia es de que tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Entonces tenemos que precisar, dice, cuál es el papel en el anuncio y la propagación del reino a todos los pueblos. Entonces veamos entonces la cita bíblica, es Hechos 8:12, se la voy a proclamar. Pero mire, ¿cómo se la voy a proclamar? Ya usted me debería decir. Carlitos, tenés que proclamar esta cita con el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús en tu corazón, con su mirada misericordiosa, para que lo digas como Jesús. Eso me debe decir usted. Porque ya el Evangelio, ya Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, ya no las podemos proclamar de otra manera. Porque ya hemos descubierto cómo Jesús predica. Y Jesús predica con su corazón de misericordia. Entonces en Hechos 8:12 nos dice, mire, quiere lo que nos cuentan los hechos, porque estos son los hechos de los apóstoles. O sea, es la historia de lo que los apóstoles han realizado, llenos del poder del Espíritu Santo, enamorados de Jesús, donde Jesús ya les transformó su corazón en un corazón de misericordia, donde Jesús ya les transformó la mirada en una mirada de misericordia como a cada uno de nosotros, y fueron enviados a la misión de anunciar el reino de Dios. Y entonces vamos a leer lo que pasó con ese apóstol para que usted vea lo que pasa con usted y lo que pasa conmigo y lo que tenemos que hacer y seguir haciendo. Entonces dice, pero dice, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo, fíjese, estas personas que escuchaban a Felipe, que escuchaban a Julie, o que escuchaban a Carmen, a Lesbia, o a Magdita, o a Beatriz, o a Clarita, o a Xenita, en fin, y Nora. Mire, a cada una de ustedes, hermanas, cuando le creyeron a cada una de ustedes que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo, ¿cómo lo estaba haciendo Felipe? Pues Felipe lo estaba haciendo para que le creyeran con el corazón misericordioso de Jesús y su mirada de misericordia. Y entonces dice, las personas comenzaron a bautizarse, hombres y mujeres. Y ahí termina la cita. Ya se dio cuenta qué manera más maravillosa de recibir una enseñanza de una cita bíblica. Cuando se mira, se comunica con ese amor misericordioso de Jesús, que hoy nos está contando con alegría lo que su apóstol Felipe hizo, para que cuando nosotros lo hagamos pueda decir, y es que Vilmita, Esperanza, y Nora, Ledia, Maglita, ¿verdad? Cuando creyeron, les creyeron, cuando anunciaban la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo allá en la parroquia de San Nicolás de Tolentino, comenzaron a bautizarse hombres y mujeres. Bendito sea Dios. Eso es. Ese es el mensaje. Ese es el trabajo de la iglesia. De la iglesia. Sí, es que la iglesia somos nosotros. La iglesia es Felipe. La iglesia es Emilia, es Julie, es Carmen, es Xenita, es Beatriz, es Carlos. Soy la iglesia. Veamos otro ejemplo. Hechos 28, 30, 31. Pablo, otro apóstol, es como que si dijera Emilia, ¿verdad? O Clarita. Estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él
y allí recibía a todos los que iban a verlo. Podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad y sin obstáculo alguno. Dice, podía anunciar el reino de Dios, dice, ¿verdad? ¿Y cómo cree usted que anunciaba Pablo el reino de Dios? Ya me van a decir ustedes otra vez. Ay, Carlito, no se le queda. Pablo lo hacía con el corazón misericordioso, eucarístico de Jesús en su corazón y con su mirada misericordiosa. Entonces, hermanas, él anunciaba el reino de Dios y enseñaba todo lo que se refiere a Jesús, dice el Señor, con toda libertad y sin ningún obstáculo. Estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él, dice, y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Las personas buscaban a Jesús. Y entonces iban con aquel apóstol en el que sentían que encontraban a Jesús. Y así quiere el Señor que sea con cada uno de nosotros, hermanas. De que cuando nosotros prediquemos y anunciemos el reino de Dios, con ese corazón de misericordia y esa mirada llena del amor de Dios, las personas vayan y nos vayan a ver y nos busquen y quieran escucharlos. Porque saben que con nosotros, que somos la iglesia, va a encontrarse con Jesús. Entonces, es que yo soy Madre Mónica, pero hay otras de la otra comunidad de la Virgen María, y hay otros que son los hombres católicos San José, y hay otros que son los ministros extraordinarios, y hay, sí, todos, cada uno con diferentes funciones, pero todos somos la iglesia. Entonces tengo ahí a un niño ahí que es necesario que reciba la catequesis de primera comunión. Voy a hablar con los hermanos que dan esa catequesis. ¿Quiénes son ellos? Son Felipe, son Pablo, son discípulos o discípulas misioneras del reino de Dios. Y si tú das alguna de estas catequesis, tú eres esa discípula misionera que tiene que anunciar el reino de Dios a ese niño. ¡Qué privilegio! Encaminar a un niño a que desde pequeño conozca el reino de Dios, que es la misericordia en Jesús. ¡Qué maravillosa enseñanza! Hoy mi esposa está con mi nieta y le escriben a mi hija ahí por el WhatsApp y dice, aquí estamos, mija, aquí estamos contigo orando para que todo salga bien. Y mi nietecita de 6 años, la abuelita le está enseñando ahora como discípula misionera, como una madre Mónica, le está enseñando desde temprana edad el reino de Dios. Eso es, hermanas, ¿verdad? No piense usted que son cosas extraordinarias las que hay que realizar. No, en la vida diaria. Bueno, ya parafraseando, porque ya dentro de las citas bíblicas ya les di el tema. El tema usted ya lo recibió, porque ¿cuál es la relación entre el reino y la iglesia? Es la relación entre el reino y yo, y tú, y él, y ella. ¿Verdad? En tanto seamos más los que vivimos este reino de Dios, así como qué bueno que hoy está Yuli, qué bueno que está Carmen, qué bueno que está Esperancita y todas ustedes, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Que todos estemos en la misma sintonía del reino de Dios. Que todos estemos en esa alegría del reino de Dios. Bueno, la enseñanza nos indica que la misión continúa. La iglesia nace y es enviada. ¿De dónde nace? Nace, hermanas, cuando cada uno de nosotros nace a una vida nueva en Jesucristo, así como nosotros estamos naciendo a través de esta catequesis a esa vida nueva de Jesús para ser testigos de su poder. La iglesia está orientada al reino porque ya que el reino es Cristo en persona, entonces esta es una realidad divina y trascendente. La iglesia no es el reino. Ya hemos visto que el reino es Jesús, ¿verdad? Pero la iglesia, que somos todos nosotros, estamos orientadas a Jesús y al servicio del reino de Jesús, ¿verdad?
Entonces, cada uno de nosotros es parte de ese anuncio del reino. La iglesia no es el reino, es el medio que utiliza Jesús para anunciar el reino. La iglesia no puede ser separada del reino porque es como que si cada uno de nosotros nos separáramos de Cristo. Eso no puede ser. Entonces, el cuerpo de Cristo que lo formamos todos nosotros, ¿verdad? Es el, al que ha dotado Jesús, cada uno de nosotros con dones y carismas, ¿verdad? Toda esa diversidad que hay en la iglesia, que es su cuerpo, en la plenitud de bienes y medios de salvación, y el Espíritu Santo que habita en todos nosotros, ¿verdad? Y por quien oramos en la Santa Misa para la unidad de todos los que comulgamos en el amor de Dios, ¿verdad? Le da vida en dones y carismas a la iglesia para que se pueda manifestar de diferentes maneras. Por eso es que la iglesia no puede ser separada del reino de Dios. La iglesia ya vimos que es un signo y es un instrumento del reino hasta la consumación de los tiempos. Mire, la iglesia va a persistir hasta el juicio final. Ahí va a terminar la iglesia, ¿verdad? Donde ya llega el juicio final, se hace presente Jesús y ahí ya termina la labor de la iglesia, o sea, la labor de los creyentes, la labor de evangelización de los creyentes, ahí termina porque ya llegamos a la meta. La iglesia está efectiva y concretamente al servicio del reino de Dios. Entonces, que no nos extrañe que como nosotros pertenecemos a una parroquia, que no nos extrañe que en la parroquia, ¿verdad?, hayan envíos a hacer diferentes obras, tanto de misericordia como de espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia está al servicio del reino de Dios. ¿Verdad? Y entonces hay una estructura parroquial, porque ese es por asunto de pastoreo, ¿verdad? Que haya un pastor cargado de una parroquia y que haya un obispo también de una diócesis, ¿verdad? Todo eso es una estructura que permite que esto funcione así como lo hizo funcionar Jesús, ¿verdad? Pero el hecho es de que todos formamos parte de la iglesia, el obispo, el sacerdote, el laico, todos formamos parte de la iglesia. Entonces, todos somos la iglesia, ¿verdad? Y entonces somos ese poder efectivo y concreto que debe de estar al servicio del reino de Dios. Y también nos mencionan aquí que no solamente presentamos los valores del reino, hermanos y hermanas, sino que vamos con el testimonio y también actividades. Imagínese usted, vamos a realizar actividades de diálogo entre muchos grupos, ese diálogo que construye, ¿verdad? Ese diálogo como el sínodo, ¿verdad? Esa reunión que ustedes fueron invitadas a dar su opinión en diálogo, ¿verdad? Esos diálogos son promovidos dentro de la iglesia. La promoción humana, hay muchas formas de promover a las personas en su ser humano, ¿verdad? No solamente en el área espiritual, fundamentalmente en el área espiritual. Pero imagínense, nosotros estuvimos ahí en la comunidad de hombres católicos San José, proveyendo de seminarios, que y mejoraban las competencias de las personas para que pudieran realizar un mejor trabajo. Habían seminarios de liderazgo, había seminarios de servicio al cliente, eran seminarios de motivación personal, porque son necesarias, hermanos, a todas las áreas. Seminarios para ayudar a las personas a adquirir una madurez humana y a la vez también una madurez espiritual. Entonces, esa es la promoción humana. Por eso es que dentro de las parroquias también se dan seminarios, cursos que a veces no tienen, digamos, el objetivo final de que sean espirituales. Pero eso sí, ¿verdad? Tienen que ir fundamentados en los valores evangélicos, en los valores de Cristo, pues del reino, ¿ah? Digamos, si yo voy a enseñar un liderazgo y voy a enseñar un valor antirreino, un antivalor, ¿verdad? Aprovechese de las personas y róbeles o miéntales, ¿verdad? Y es para hacer mejor su liderazgo. Si yo enseñara esa no es la actividad de una promoción humana dentro de la iglesia. La iglesia tiene que fundamentar todo este trabajo de promoción humana, siempre basado en la moral y en la tradición y magisterio de la iglesia. Lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Que ha discernido en el Espíritu Santo para ayudar a ese crecimiento en plenitud de cada ser humano que se tiene que desarrollar en todos los ambientes. Usted, hermana, usted es madre, usted es hermana, usted es hija, usted es esposa, ¿verdad? O es abuelita. Todo eso está bien. Pero mire, usted también es una emprendedora. Usted también es una profesional.
Usted también es una persona que tiene su propio talento, su propia vocación profesional, laboral, ¿verdad? Habrá alguna que me diga, ay, no, Carlitos, sí, yo, mire, yo siempre metí en la casa ahí y surciendo ropa y lavando, y pues es una profesional en el hogar. Bendito sea Dios. ¿Quién cocina como usted? Ah, ¿verdad? Ahí me invita. Nadie, ¿verdad? Ah, me chupa los dedos. Así era mi suegra, que en paz descanse. Ella cocinaba deliciosos los tamales que me dejaba boquiabierto. Pero ese era el carisma de ella, el don. Para ella, la cocina era esa vocación que el Señor le dio a ella como un don. Y ella lo disfrutaba y era feliz, no solamente cuando cocinaba, porque lo hacía con amor, sino especialmente cuando compartía. Se sentía feliz y muy realizada. Entonces, no estoy hablando solamente de profesiones, aunque muchas de ustedes pueden tener sus profesiones, ¿verdad? Eso no importa. Cada una tiene que encontrar su vocación y desarrollar todos sus talentos, ¿verdad? Descubra en lo que usted hace, lo que ha dejado de hacer también, porque a veces tenemos unas grandes habilidades y están descuidadas porque nadie, no le hemos escuchado a la persona correcta que nos diga, mire, ánimo, hombre, ya es hora de continuar sus estudios de inglés, pues. ¿Ah? Mire, yo a mi edad que tengo, yo continúo estudiando el marketing y sigo leyendo libros que me ayuden a ayudar a otros a la formación humana. Entonces, la formación, esa formación humana, es una de las partes que uno realiza, esas acciones dentro de la iglesia, la promoción humana. El compromiso por la justicia y la paz, ¿verdad? Hay personas, miren, que están ahí activando en algunas asociaciones católicas buscando que se haga justicia. Eso es muy loable. Abogados, jueces, ¿verdad? Que sean justos, que sean según los valores cristianos. Y ahí están estas hermanas y otros hermanos, ahí están luchando, mire, contra la corriente. Yo conozco hermanos, mire, que están en ambientes en donde la corrupción campea, ¿verdad? Y entonces ellos se piden, se cubren con la sangre de Cristo y se llenan de fortaleza para decir no, porque les quieren dar una mordida o los quieren meter en un negocio turbio. Y ahí está, pero ahí está el reino de Dios, mire, la semilla, tocando, ¿verdad? Y defendiéndola y manteniéndose firmes en la fe. Y tocando la conciencia de esas personas corruptas que saben que están haciendo el mal, ¿verdad? Y que la luz de Cristo hace que desaparezca esa oscuridad del mal. Ahí es donde actúa también la iglesia, en la búsqueda de la paz. No promover la guerra, promover la paz. En la educación, hermanas y hermanos. Mire, ¿cuántas veces nosotros podemos educar en nuestra casa? Nuestra casa debe ser una escuela de la fe. Y ahí es donde nosotros tenemos esa actividad maravillosa y ustedes como madres aún más, que están tan cercanas a sus hijos. Bueno, a sus esposos también. A veces hasta a sus padres. A todos nos toca educar en la fe. Por eso hablábamos al principio de que Dios elige a alguien en la familia. La eligió a usted y a mí. Aunque seamos los más débiles, aunque seamos los más pecadores. Pero es precisamente porque Él quiere que nosotros manifestemos el poder de Dios y que estemos agradecidos por su misericordia con nosotros, para que enseñemos la misericordia en nuestra casa y a otras personas. El cuidado de los enfermos en estas épocas, hermanos y hermanas. Mire, el enfermo cambia de humor, se pone bravo, se enoja. Pobrecito, pero está enfermo, pues, está sano, pues. No, es que siempre ha sido así y se puso peor. Bueno, pues, así es ahora, pues, ¿verdad? Hay que tener paciencia, hay que ayudar, hay que llevarle la paz, hay que llevarle palabras de entusiasmo, de ánimo, un abrazo, contarle un chiste, hacerlo reír, ¿verdad? En ese cuidado de los enfermos que tan difícil es realizarlo. En la asistencia a los pobres y a los pequeños, como vimos, los pequeños, los pobres de espíritu, ¿verdad? Que son todos aquellos que no conocen a Dios, que necesitan a Dios, en la intercesión que hacemos en la oración. Así que, hermanas, todo eso son las obras de la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? El anuncio también, hermanas, después, con que todas estas obras de misericordia, ¿qué es lo que logran? ¿Qué es lo que logró Jesús conmigo? Pues Él, amándome, me atrajo
a convertirme. Entonces, la iglesia, su función es anunciar el reino de Dios para que la persona, al encontrarse con la misericordia, se convierta a Jesucristo. En Evangelii Nuntiandi dice, la evangelización debe contener siempre como base, como centro y a la vez como culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como un don de su gracia y de la misericordia de Dios. Ese es el querigma, ese es el anuncio de salvación en Jesucristo. Cuando yo fui a mi primer retiro, recibí el abrazo de Jesús, ¿verdad? Su misericordia abrió mi corazón, pero inmediatamente los hermanos en la iglesia, en el nombre de Jesús, me presentan a Jesús, que es mi salvación y que ha muerto por mí para redimirme del pecado. E inmediatamente después de eso y del arrepentimiento que tuve, me proveyeron del sacramento de la confesión. Y ya purificado en el sacramento de la confesión, me anuncian de que la nueva vida en Cristo la puedo lograr siempre y cuando acepte a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Todo eso me lo hizo ver la iglesia, ¿verdad? Discípulos misioneros de Jesús que anunciaron el reino de Dios para mí. En ese caso fue un retiro, en otros casos será una catequesis, en otros casos serán las obras de misericordia y nuestro testimonio de vida. Y para finalizar, hermanas, la iglesia busca los valores del reino, o sea, cada uno de nosotros, así como estamos aquí, cada vez mejorando y que nuestro corazón se va volviendo más tierno y nuestra mirada más contemplativa de la misericordia de Dios en todas las personas y lo creado, así como vamos nosotros avanzando, pues es porque la iglesia va buscando esos valores que lo conducen a uno a la santidad. La iglesia es santa por la presencia de Jesús resucitado y el Espíritu Santo, pero también es pecadora por nosotros. Y por eso es que necesita una purificación constante, porque nosotros todavía no hemos alcanzado la santidad completa. Vamos en ese camino. Y eso que nos hace falta hace pecadora a la iglesia, porque nos equivocamos, juzgamos mal, condenamos o damos mal testimonio. ¿Verdad? Pero en mi iglesia, en comunión, vamos a ir superando todo eso. Y finalizando, evangelizar es un acto comunitario y eclesial. Todos tenemos que participar de la evangelización. Porque la iglesia anhela, dice, que el reino de Dios llegue a su término. Trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer ese dinamismo de la vida de Dios que está presente en la historia humana, transformándola. Y liberar el mundo del mal en todas sus formas. Hasta ahí llega el tema, en donde hemos aprendido entonces que la relación entre el reino y la iglesia es la relación entre el reino y mi vida y mi testimonio de vida en comunión con todos mis hermanos y que debemos trabajar para liberar del mal en todas sus formas, ¿verdad? A las personas que se nos presenten en nuestro camino de vida y ahí estamos construyendo el reino de Dios al llevar a Jesús para que los transforme como nos ha transformado a nosotros. Bueno, lleno de la alegría y el gozo de ese nieto que ha nacido, ya me llamaron, pero no pude responder. Ya ahorita que terminemos responderé. Me va a dar la buena noticia, que ya sé cuál es la buena noticia, ¿verdad? Que Dios me ha dado un regalo maravilloso a mi edad, en mi vida, para que estas enseñanzas, porque mire, todo coincide en el tiempo de Dios. Mi corazón hoy lo permeó para que yo pudiera darle la enseñanza de esta manera. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. Yo me tengo que dejar llevar. Aprenda usted también. Todas las actividades que le suceden en su vida es para permear su corazón, para que cuando usted proclame ese reino de Dios y su misericordia, lo haga desde el corazón misericordioso de Jesús, que ya vive en usted. Por eso es que yo soy feliz. Y les comparto mi felicidad, hermanas, y les agradezco sus oraciones porque han dado y siguen dando fruto. Oremos entonces. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas
gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgencita María, donde ellos nos están viendo con esos ojos de misericordia, donde nos miran con ternura, nos abrazan y nos hacen sentir amados por ti. Gracias, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza que nos has abierto el entendimiento para ya no estar nosotros diciendo es que la iglesia aquí, la iglesia allá, cuando ahora me dices que la iglesia soy yo y mis hermanos y mis hermanas. Gracias por darme esa enseñanza para que yo ya no vuelva a mencionar la iglesia de esa manera, sino que me maraville por lo que tú has hecho en cada uno de mis hermanos y hermanas y lo que estás haciendo conmigo y que unamos fuerzas para sacar el mal de este mundo y llevar la misericordia de Dios, que es el anuncio de tu reino. Deseamos decirte, como siempre, Padre, que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y el Espíritu Santo. Personalmente te doy gracias por esa novena de Santa Mónica que ha terminado, Señor, que todas esas intenciones de mis hermanas madres Mónicas sean escuchadas por tu corazón de misericordia y desde ya sean resueltas en el nombre de Jesús. Y gracias por ese nuevo nieto y por proteger la vida de mi hija y la de él y darnos alegría en nuestra familia. Porque recibo tu amor, Señor, porque yo también te amo, como mis hermanas en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanas, por siempre. Por siempre bendito sea alabado.